12. Y damos lectura, como es nuestra costumbre, en el nombre del Señor. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Bendito Dios y buen Padre, Santo, Celestial, en tu presencia estamos en esta hora. Queremos, Señor mío, compartir en breve también tu palabra, lo que usted nos quiera exhortar, lo que usted nos quiera compartir. Usted conoce, Señor, nuestra necesidad, Señor, lo que nos asedia, lo que nos preocupa, lo que nos causa angustia, dolor en esta hora. Tu palabra sea, Señor, el motivo para nuestra restauración. Rogamos de usted su bendición a través de Cristo nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Antiguamente, hoy en día los niños son de lo más queridos y protegidos que pueden haber. Pero antiguamente, bueno, yo vengo de una familia de 12 hermanos. ¿Perdón? De una familia de 12 hermanos, vamos quedando 10, si mal la cuenta no me engaña. Nuestro hermano Jeremías, el mayor de la familia. Y me acuerdo yo que a lo mejor era por la cantidad, pero mi padre fue él, nos corrigió con mucha fuerza, con mucho ímpetu, tanto así que nosotros conocíamos hasta la mirada del prójimo. Cuando algo no andaba bien, había que puro escurrirse nomás inmediatamente, o ir a hacer lo que se había ordenado. Y mi mamá, por lo consiguiente, también ella era experta y no erraba un tiro de su zapato para alcanzarnos cuando nosotros emprendíamos la retirada velozmente. Pero ella también, y mi papá, yo no sé por qué, él en una de las orillas de la parcela había plantado de estas matas que se usan para hacer los canastos, mimbre se llama ese asunto. Y le encargo la gracia que tenían las varillas de mimbre y la alegría que nos producía, ¿no es cierto?, en nuestra espalda, en las manos o en las piernas cuando éramos duramente reprendidos. Seguramente, yo trato de hacer memoria, seguramente lo que hacíamos no era muy lícito, entonces recibíamos la reprensión de esa forma. Y yo creo que también fue parte de lo que hemos logrado hacer hasta hoy en día, ¿no?, los hombres y las mujeres que fuimos.
Pero sin embargo, no es que fuera todos los días, no. Éramos muy desordenados nosotros en algunas responsabilidades. Pero yo les recuerdo esto, hermanos, les cuento esto, porque no es que haya sido bueno, es un recuerdo que tenemos nosotros. Yo en ningún momento trato de transmitirles que haya sido malo, ni tampoco haya sido bueno. Tal vez fue en el momento, pero se cometió con algún exceso seguramente, pero es conveniente hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, hacerle algún cariñito a los niños, porque es conveniente para que ellos entiendan de la forma que deben ser instruidos, ¿no es cierto?, en el respeto. Es lo que vemos hoy en día, los resultados de los jóvenes hoy en día, ¿no es cierto?, que están hasta altas horas en la noche, están en las drogas, están en el alcohol, en la delincuencia, en fin. ¿Por qué? Por el producto de hogares que han sido mal constituidos, ¿no es cierto?, por una serie de procesos a través del tiempo. Y al final la sociedad es la que paga este costo, ¿no es cierto? Es la sociedad la que sufre, ¿no es cierto?, por la malformación que hemos dado nosotros a nuestros hijos. Así es que es importante hacer esto tener esto, hermano, en consideración, ¿no es cierto? No se trata de que usted tome a sus hijos y le esté tirando las orejas o dándole varillazos todo el tiempo, sino por el contrario, corregirlos, ¿no es cierto?, sabiamente, y que ellos puedan entender, Nosotros a lo mejor no entendíamos y era la única manera de que nos hacían entender. En la escuela, por ejemplo, yo me acuerdo del señor Donoso, éramos 70 niños en primero básico. Imagínense, hoy en día una profesora con 40 se trastorna, pues, estresada, por decirlo, ¿ya? El señor Donoso, y además el señor Donoso era manco, ¿usted se acuerda? Era manco, un manco que tenía un puro brazo nomás. Y controlaba 70 chiquillos en la escuela, pues. Ahí en la escuela mate, yo no sé si alguien fue a la escuela mate. ¿Ah? Ya. Oye, y controlaba a 70 alumnos en la sala de clase. Él fue mi profesor de primero básico. Y tenía una regla de Raulí, y las letras y los números estaban pintados de blanco. Todavía la recuerdo, porque más de alguna vez estuvo sobre mi mano esa regla. Pero bueno, es una experiencia que les transmito, hermanos queridos, para que veamos cómo se fue forjando las generaciones de nuestro país, la identidad, el carácter del pueblo chileno, ¿no es cierto? Hoy en día está todo internacionalizado y traemos, ¿no es cierto?, costumbres y hábitos que son de afuera, externos. Y hemos dejado, nuestros hábitos no hayan sido buenos, hayan sido malos, pero nuestras costumbres están siendo cuestionadas. ¿Te fijas? Dios nos ayude en esto, ¿no? Entonces, es importante la corrección, no olvidar la corrección, hermano, porque sí es importante. Y por eso que el apóstol, el escritor de Hebreos, ¿no es cierto?, nos señala y nos insta, ¿no es cierto?, a tener frente a esto nuestra mirada en Jesucristo. Tener nuestra mirada en Jesucristo. Ya, pero para eso Él nos insta, ¿no es cierto?, también a despojarnos. Y por eso que un poco hago esta introducción, porque a veces porque nosotros queremos tanto a nuestros seres queridos, a nuestros niños, a nuestros hijos, no nos atrevemos a darles la instrucción que corresponde. El escritor nos insta en esta hora, ¿no es cierto?, a despojarnos, a dejar, ¿no es cierto?, a dejar aquella vieja manera de vivir,
aquella vieja manera de pensar, aquella vieja manera de actuar, de proceder, ¿no es cierto? Cosas que están en nosotros que nos producen, ¿no es cierto?, placer, que no queremos dejarla porque esto sí que me gusta tenerlo en mí. Pero sin embargo, el Señor nos insta a despojarnos de todo para poder verlo solamente a Él, a Jesucristo, el blanco que es el blanco perfecto. Dios nos ayude, porque estamos, hermanos, en esta vida y el pecado que nos asedia, el pecado que está en nosotros, ¿no es cierto?, suele ser más relevante que la vida correcta, que el camino correcto que nosotros podamos llevar, ¿no? Estas cosas, hermanos, a veces nos gustan, nos producen gozo, nos dan alegría, nuestras viejas maneras de conducirnos. Pero lo importante, la invitación es a despojarnos, dejar, olvidar, apartarse, dejar las viejas cosas, las viejas costumbres, porque eso, hermano, nos lleva solamente cautivos, ¿no es cierto?, a la perdición, a la decadencia, a la degradación moral, a la degradación espiritual. ¿Me entiende? Dios nos ayude en esto, ¿no? Entonces, por eso que es importante ser desde niño, ser instruido desde niños. Yo quiero una montonera a mis nietos, a mis hijos, los quiero, pero también ellos recibieron la corrección, la instrucción desde niños, de jóvenes. Mi señora, ella también fue partícipe, principalmente ella, ¿no es cierto?, de esta labor. Entonces, cuando el Señor nos trata a nosotros y nos dice, hijitos míos, y nos trata con ese cariño, con ese amor que tiene el Señor, hijitos míos, ya nos trata el Señor con cariño, con consideración, con respeto, con amor, hijitos míos. Si alguno, ¿no es cierto?, dice, si alguno hubiese pecado, agrega el apóstol ahí, Pedro, y dice, abogado tenemos, a él, al justo. Pero hay que despojarse, pues, hermano. Cuando usted se despoja, cuando usted deja, ¿no es cierto?, entonces viene la liberación mental, viene la reflexión, viene, ¿no es cierto?, el conocimiento a tu vida, y empiezas a reaccionar y a entender cosas que antes no entendías, a razonar frente a lo que antes no lograbas dilucidar, porque el pecado que mora en uno no lo deja ver más allá. Dios nos ayude. Por eso que es importante que nuestra mirada, ¿no es cierto?, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Dice aquí, despojémonos de todo el peso. Y es un peso, hermano, es un peso, el peso del pecado que nos asedia. Y esto es el pecado nos asedia, el pecado nos persigue, el pecado se nos encuentra en cada esquina, en cada momento de nuestra vida, está ahí presente para desviar nuestra atención, para desviar nuestro compromiso, nuestra fe con el Señor, ¿no es cierto? Despojémonos. Entonces hay que tener, hermano, en esto hay que tener mucha claridad mental, mucha claridad en el desarrollo intelectual, en la reflexión profunda que cada uno de nosotros debe hacer por su propia vida, por su propia salvación, por lograr entender este amor tan profundo, tan intenso de Dios sobre nosotros. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para poder correr, dice, con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermano. Entonces, despojémonos del peso del pecado. Yo sé que usted y yo, cada uno de nosotros conocemos, porque tenemos una conciencia viva, cada uno de nosotros conocemos cuál es el peso que está en mí, que no me deja correr o caminar con toda libertad para poder seguir esta carrera, ¿no es cierto?, que tenemos que correr hasta cuando nuestra vida culmine, si es que el Señor no viene antes. Dios nos ayude. Pero el escritor hace este consejo y nos dice, puesto, dice, los ojos en Jesús. O sea, no podemos estar mirando para otro objetivo. No podemos tener otra mirada para otro lado. Dios nos ayude. Hay un himno hermoso que dice, uno más grande que el templo está aquí. Ese más grande que el templo está junto a ti. Está a tu lado, siempre llamándote, buscándote, acercándose a ti. Tratando de que tú logres entender, reflexionar, lograr entender la profundidad que esto tiene, el alcance, la dimensión espiritual que esto tiene, hermano, para que puedas tener una comunión profunda, perfecta, intensa con Él. Eso es. Hay otro himno que me llama, un pasaje de una alabanza que habla acerca de la intimidad. En la intimidad es cuando me encuentro contigo. Pero para lograr esa intimidad con el Señor, hermano, hay que despojarse. Hay que derramar a las plantas del Señor y decirle cuál es mi flagelo, cuál es mi flaqueza, cuál es mi debilidad, cuál es la necesidad que yo tengo de ti, de Él. ¿Me entiende? Entonces Él va a recurrir, va a oír siempre, hermano. Él está siempre dispuesto a oír, a atender tu llamado, tu oración, tu ruego, tu súplica. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Más o menos nos entendemos. ¿Verdad que tú? Muy bien. Es importante que los hermanos que vienen llegando me entiendan, ¿verdad? Muy bien. Por cierto, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nos los había saludado todos allá en la familia. Ellos nos hicieron un cariño el domingo pasado y estamos eternamente agradecidos. Así que Dios les bendiga grandemente. Entonces, hermano, estos son intervalos para relajar los nervios un poco. Dios nos ayude. Sí, porque a veces el que predica, ¿no es cierto?, uno le da, y en fin, y el que está recibiendo, entonces como que se siente que lo están asediando también, asediando. Bien, pero lo maravilloso, hermano, es que el Señor es tan hermoso, el Señor es tan maravilloso, el Señor es tan rico en misericordia, en amor. Dios nos ayude, que su sangre poderosa nos cubre, nos lava, nos limpia, nos renueva, pero está ahí para ti y para mí. Está ahí para ti y para mí, para resolver tu necesidad, mi necesidad espiritual. Pero lo interesante de esto, hermano, es lograr alcanzar el entendimiento y reflexionar sobre la carencia que yo tengo. Dios nos ayude. A veces yo he escuchado a personas que dicen, yo no le hago daño a nadie. No se trata de hacerle daño a la gente. Se trata de mí.
de quererse yo mismo, entenderme yo mismo. Y cuando yo logro que el Señor more en mi vida, esté en mí Él, que su gracia, que su Espíritu Santo domine mi vida, entonces lo demás viene, ¿no es cierto?, como reflejo hacia los que están a nuestro alrededor. ¿Me entiende? Entonces cuando amamos al prójimo, entonces es cuando ayudamos, es cuando nos esforzamos por él. Eso es el reflejo del convertimiento que hay en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra vida espiritual, en nuestra naturaleza cristiana. Dios nos ayude. Y agrega, dice, el cual es el autor. Él es el autor. Y agrega y dice, además es el consumador de la fe. O sea, Él es el autor. Él es el arquitecto, el que diseñó. Pero también dice que es el consumador de la fe. Dios nos ayude. Entonces, hermano querido, está en nosotros todas las herramientas para que seamos también perfectos como Él lo fue. Dios nos ayude. A la altura, dice, de un varón perfecto, de una mujer perfecta. Me gusta esa declaración cuando viene Natanael y el Señor dice, he aquí, un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita. Y agrega él y dice, en el cual no hay engaño. Dios nos ayude. Qué maravilloso, hermano, es poder oír. He aquí un verdadero Velázquez. Un verdadero hijo de aquí del Olivar. Este sí es del Olivar porque este se nota quién es. Esta es una verdadera hija del Olivar porque se nota quién es. En su expresión, en sus palabras, en su amor, en su entrega, en su dedicación, en su templanza, en su fe. ¿Me entiendes? Lograr comprender esto, hermano, te va a hacer, ¿no es cierto?, te va a hacer llegar a un universo distinto, un universo paralelo, ¿no es cierto?, donde mora la gracia y el amor eterno de Cristo Jesús, el que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. ¿Me entiende? No podemos estar, hermanos, si Él nos ha llamado a la luz, no podemos estar entre las tinieblas, ahí a medio, entre las sombras. Somos de la luz, somos de las tinieblas. Dios nos ayude, ¿no? Agrega luego, dice, menospreciando, y habla acerca de la obra de Cristo, menospreciando, y se sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, imagínese, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios nos ayude, ¿no? Tenemos que tener, hermanos, siempre presente la obra de Cristo, el trabajo del Señor por nosotros, ¿no es cierto? Lo que nos heredaron nuestros, eso que yo hablaba al principio, de la corrección, de la instrucción, nos heredaron, por eso que estamos aquí sentados, hermanos. Porque nos han heredado este evangelio, nos lo han predicado, ellos nos enseñaron este camino. Dios nos ayude. Pero tenemos que nosotros lograr comprender, ¿no es cierto?, el sacrificio eterno, profundo, intenso del Señor por nuestras vidas. Dios nos ayude. Muchos son nuestros afanes, muchos son nuestros dolores, muchas podrán ser nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, muchas cosas, pero por sobre todo está Él. Sobre todo está Él.
Y la palabra nos insta y nos dice, clama a mí. En tu debilidad, en tu dolor, en tu aflicción, clama a mí. O sea, llámame a mí, habla conmigo. Acércate a mí confiadamente. Búscame y yo te voy a responder. Y te voy a dar lo que tú necesitas. La respuesta que tú necesitas. Dios nos ayude. Él nos consuela, hermano. Él nos consuela. Él nos quiere dar de su amor eterno, de su ayuda, de su apoyo, de su respaldo. Si somos nosotros, hermanos, los que no logramos entender ni dimensionar este amor tan grande que Él tiene por nosotros. Dios nos ayude. Dios nos ayude, ¿no? Pero luego agrega y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Allá en Efesios nos habla el apóstol y nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades que están ahí en el aire. El enemigo está ahí también para hacernos caer, para arruinarnos moral y espiritualmente, y luego que lo logra, hermanos, se burla. Búrlase de ti, dice el himno. Dios nos ayude, ¿no? Y nosotros, hermanos, somos tan ligeros para hablar, tan ligeros para condenar, tan ligeros de palabras, y no nos damos cuenta que nuestras propias palabras nos condenan, nuestras propias palabras nos hacen sufrir después. Dios nos ayude. El verso 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies. Hijo mío, no menosprecies. ¿Qué cosa? La disciplina. Dios nos ayude. Oye, ¿sabe usted que yo aquí con ustedes me confieso todos los domingos? Una vez le conté yo que había sido pandillero, el hermano del Tito, el único que no me cree. Yo era el más desordenado en el liceo. Yo estudié en el liceo industrial. Ahí había que ser agallado para estar en el liceo industrial. Y yo era el más desordenado. Y la profe, el profesor que teníamos, jefe, es sabio el profe. Yo hasta hoy día lo admiro. Porque me colocó a mí de jefe de disciplina. Oiga, y me calmó porque yo era jefe. Entonces tenía que ponerle el reglamento a los demás. ¿Se fija? Entonces el curso andaba pero derechito. Dios nos ayude, ¿no? Es importante la disciplina. Cuando su mamá le diga que no, es porque no. O su papá le diga que no, es porque no. O si usted encuentra que su padre está equivocado, usted está en un problema. ¿Me entiende? Dios nos ayude. A veces es mejor pedir un consejo, ¿no es cierto? A tratar de imponer tu voluntad. Porque generalmente cuando uno es joven, la voluntad de uno carece de toda experiencia. ¿Me explico, verdad? No menosprecies la disciplina. ¿De quién él está hablando? Del Señor. Entonces, es importante, hermano, cuando alguien se para aquí a compartirnos la palabra, es importante recibir el mensaje, recibirla, atender la palabra, atenderla y salir de aquí que te quede dando vuelta, ¿me entiendes?
porque eso te va a hacer bien, eso te va a renovar. Dios nos ayude y vas a lograr, y vamos a lograr, hermano, tener una dimensión distinta y una mirada diferente frente a lo que estamos habituados a vivir. Lo que pasa es que no queremos nosotros, generalmente no queremos cambiar, no queremos mejorar nuestra condición. Por eso que al principio el verso 1 dice, despojémonos, no queremos despojarnos, no queremos dejar de ser, hermano, dejar ese viejo hombre, esa vieja mujer, esos malos hábitos. Dios nos ayude. Me acuerdo que allá en el sur había una discusión una vez acerca de un tema parecido. Y allá en el sur, bueno, ya aquí es que es casi universal, no sé si universal, pero aquí en Chile es casi en todas partes. El famoso mate. El famoso mate. Entonces hubo una discusión allá en el sur, allá donde estuvimos nosotros en el puerto. Si el mate, uno decía que es un vicio. ¿No era bueno tomar mate o era bueno tomar mate? Dios nos ayude. Otro decía, bueno, y si me fumo un cigarro no será lo mismo que tomarme un mate. Es un vicio. Dios nos ayude, ¿no? Entonces, lo importante, hermano, es cómo trabaja tu conciencia. Por ejemplo, el hermano Jaimito, no le podemos quitar el mate, po. Yo también tomo de repente unos mates amargos con Jaimito. Pero hay que hacer siempre la diferencia y ver las cosas con altura, ¿no es cierto? Con inteligencia, con sabiduría. Y no solamente en esto, estoy hablando en general, muchas cosas que a veces que a nosotros, hermanos, nos producen, ¿no es cierto? Después nos producen deslizamiento moral, espiritual. Nos provocan, ¿no es cierto?, derrumbes emocionales, ¿ya? Y nos dañan, pues nos dañamos nosotros mismos, porque no logramos entender, hermano, que hay que despojarse de muchas cosas, tener cuidado. Esos unos días atrás yo les hablaba, hermano, por favor, ojalá que cuando alguien lleve, ¿no es cierto?, a una hermana, que se siente la hermanita atrás. ¿Te acuerdas que les dimos las instrucciones? Y años atrás también lo habíamos hablado. Y aún así fuimos flagelados por eso. La iglesia. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque no queremos entender, hermano, lo que se nos está instruyendo. No queremos recibir la instrucción. Dios nos ayude. ¿Me explico, verdad? Que Dios nos bendiga. No despreciemos la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido. Cuando eres reprendido por Él. Dios nos ayude. Claro, hay que aceptar. Yo aconsejo, hermano, aceptar, recibir. Lo aconsejo, aceptar. Reciba usted el consejo, la reprensión. ¿Me entiende? Recíbalo usted, porque le va a hacer bien, le va a sanar, lo va a renovar, lo va a cambiar, la va a hacer una nueva hija, un nuevo hijo. Dios nos ayude, porque la palabra del Señor es saludable. Es saludable, hermano. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿No? Dios nos ayude. Está lo bueno, y si Dios te ama, también te va a poner los problemas para que logres entender que Él te ama. No es que el Señor venga para acá con un látigo, ni el papá con una varilla de mimbre a seguirte para darte tu merecido. ¿Ah? Tu merecido. Te voy a dar tu merecido. Dios nos ayude. El Señor nos ama.
El Señor quiere que tú seas el mejor hermano, que tú seas la mejor hermana, que seas el mejor joven, que seas la mejor señorita, que tengas altura para ver la vida, para que el Señor te muestre, y Él quiere que tú seas feliz, que no vivas en una vida de desgracia. Y si estás en pena, estás en dolor, gloria a Dios, porque ya viene tu recompensa. Ya viene el desahogo, ya viene el alivio, ya viene el consuelo para tu alma. Pero no te olvides de Él. Y acepta lo que Él te entrega, lo que Él te enseña, lo que Él te corrige. Amén. Pocos amenes hoy día. Amén. Amén. Póngase de pie. Bendito Dios y buen Padre. Muchas gracias damos a usted, Dios mío, en esta mañana. Mi Dios amado, por la instrucción que usted nos ha compartido. Ayúdanos, Señor, para ser hijos, Señor, obedientes, hijas obedientes, sabios, Señor, entendidos, prudentes, Señor amado, correctos, lentos para hablar y prontos para oír, Señor, que pensemos 2 veces lo que vamos a hablar. En fin, tantos atributos, tantas cosas lindas que usted nos enseña, Señor, para vivir una vida sana, una vida correcta, Señor mío, para ser realmente tus hijos. Señor amado, damos gracias en esta hora por tu palabra. Rogamos, mi Dios, tu bendición a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya.